Vamos a ver problemas de ondas. Vamos a hacer problemas del libro de Resney de Robert Bloom. Bueno, el libro de Robert Bloom, la teoría de ondas está un poco más desarrollada y vale la pena consultarlo. Y tiene muy buenos ejemplos. Entonces vamos a hacer algunos problemas y ejercicios. A ver, aquí tenemos un poco sobre la teoría de la onda, para el cálculo de la velocidad de una onda transversal. Nos dicen que deduzca la velocidad de un pulso. El pulso sería de esta forma. Que está atravesando una cuerda tensa a partir de un análisis mecánico. El pulso viaja por la cuerda de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, hacia la izquierda, con una velocidad v. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso para analizarlo? Hay simplemente un truco que es, bueno, dado que el pulso se mueve de derecha a izquierda, vamos a ponernos en el plano del pulso y entonces la cuerda sería la que se mueve de izquierda a derecha. Básicamente la cuerda en este caso se estaría moviendo de izquierda a derecha con velocidad v y pasa por encima del pulso, y el pulso es quien hace que tome esta forma circular, en forma de pulso suavizado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar la parte central de la cuerda y vamos a ajustar una circunferencia de radio R. Entonces tomamos un diferencial de longitud pequeña, tendríamos entonces que el extremo de estos dos extremos del diferencial de longitud de la cuerda estaría en un ángulo θ con respecto a la vertical. Este extremo, este elemento muy pequeño, diferencial de cuerda, está sometida a la tensión de la cuerda. Recuerden que la cuerda en este caso sería una cuerda flexible pero bajo tensión, y por tanto la tensión siempre va a ser tangente a la trayectoria de la cuerda. Por eso tenemos estas dos fuerzas van a ser iguales porque la tensión en la cuerda es la misma en cada uno de los puntos. Y como estamos justo aquí en la parte superior del pulso, el ángulo que forman estas dos fuerzas va a ser también iguales. Entonces, en este caso, bueno, consideramos que la cuerda es la que se mueve de izquierda a derecha sobre el pulso, y el pulso es quien le da la forma. Otra forma de verlo es, imagínense que tenemos la cuerda y para generar este pulso, metemos la cuerda dentro de un tubo que tiene la forma de la perturbación del pulso, y alamos la cuerda por un extremo con velocidad constante v. Entonces la cuerda va a tener que seguir esta trayectoria del tubo, y en este caso las fuerzas que hace que la cuerda siga esta trayectoria curva es la fuerza de reacción con las paredes del tubo, ¿no? Mientras que en este es la fuerza que hace que tome la forma circular del pulso, es el propio pulso que le transmite su energía, y eso va a generar esta fuerza de tensión dirigida hacia abajo y hacia los lados. Podemos ver entonces que si consideramos que este es el ángulo θ, este ángulo θ sería por ángulo semejante igual a este ángulo θ, y luego tendríamos que esto sería el radio. La fuerza va a ser tangente a la circunferencia. Aquí estamos ajustando una circunferencia, por tanto es tan perpendicular al radio, y la fuerza horizontal sería perpendicular a esta vertical, y por tanto este ángulo tiene que ser igual a este, y vemos que la fuerza se puede descomponer en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza vertical va a ser F por el seno de θ, y las fuerzas horizontales van hacia la derecha en este caso, y en este van hacia la izquierda y se anulan, y solo nos queda la componente hacia abajo de la fuerza vertical. Esa fuerza vertical que genera la propia cuerda va a ser la fuerza de restauración, que va a hacer que una vez que la cuerda pase por el pulso vuelva a su posición de equilibrio horizontal. Básicamente los pulsos, cada uno de los puntos de la cuerda, ellos se mueven solamente verticalmente, porque esto es una onda transversal, es decir, el movimiento de los puntos de la cuerda son transversal al movimiento del pulso. Aquí el pulso se mueve horizontal y estos puntos entonces solo se mueven hacia arriba, hacia abajo, vertical.
Bueno, entonces vamos a tener que tenemos dos fuerzas, por tanto 2 F seno de tita, es decir, las dos componentes verticales hacia abajo. Vamos a partir de que este ángulo tita es pequeño y por tanto seno de tita se aproxima por tita. Y luego este tita lo vamos a ajustar por delta L entre R. Partiendo de aquí de la geometría, vemos que este pequeño arco de aquí a aquí es simplemente R por tita. Es el arco barrido cuando pasamos R de este ángulo al ángulo tita. Y eso tiene que ser la mitad de este arco, es decir, delta L entre 2. De aquí despejamos delta tita y nos da delta L entre 2 entre R y lo colocamos acá. Bueno, esta fuerza, como va dirigida hacia abajo, va a ser va dirigida hacia abajo, en este caso, y en este caso también, es decir, va dirigida hacia abajo, pero hacia la dirección radial. Y por tanto, estas fuerzas verticales van a proveer la fuerza centrípeta de las partículas de la cuerda, las cuales se mueven dentro de un segmento de círculo de radio R. Lo que es decir, la cuerda tiene esta forma curva y aquí se ajusta un círculo, debería estar sometido a una fuerza centrípeta hacia el centro del círculo. Ahora sabemos que la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. En este caso sería masa por v cuadrado entre r. Recuerden que aquí consideramos que la cuerda es la que se mueve con velocidad v hacia la derecha. En este caso la velocidad lineal tangencial va a ser también v. Y la masa sería este diferencial de masa, que sería la μ, que es la densidad de masa por la longitud del segmento, que es delta L. Y luego lo que se hace es igualar esta ecuación con esta otra ecuación y ya directamente se despeja la velocidad. Y la velocidad, fíjense que queda que es proporcional a la raíz de la fuerza e inversamente proporcional a μ. Es decir, si la tensión es más grande, la velocidad va a ser mayor. Y si la densidad es mayor, la velocidad va a ser menor. Básicamente la densidad da una idea de la inercia del medio, en este caso, que es una cuerda tensa. Y el ángulo tita tiene que ser pequeño, es decir, que estos pulsos tienen que ser suaves. No pueden tener picos, de manera que este círculo que se ajuste permita que este ángulo tita sea un ángulo pequeño para poder aplicar esta fórmula. Y también exige que la amplitud, esta amplitud máxima del pulso sea pequeña, de manera que no afecte a la tensión de la cuerda. Recuerda que la cuerda está tensa, ya está tensa una fuerza F, y una vez que pasa el pulso se mueve hacia arriba, se elonga un poco más y la tensión aumenta, ¿no? La idea es que esta elongación producida por la amplitud del pulso no sea pequeña, aumente ligeramente la fuerza, la tensión, ¿no? De manera que podamos seguir trabajando con F aquí. Entonces solo depende de las propiedades del medio. Fíjense que no depende de la velocidad v. Perdón, no depende del radio r ni del ángulo tita, solo depende de las propiedades físicas, sería la tensión de la cuerda y la densidad de la cuerda. A ver, aquí tenemos un problema que nos dicen que una barra en este caso, que va de aquí, inicialmente de aquí a acá, se mueve hacia arriba y hacia abajo a una distancia de 0,5 centímetros, es decir, se mueve 0,25 hacia arriba hasta este punto y luego hacia abajo 0,25. Se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y genera en un extremo de una cuerda larga horizontal una onda transversal senoidal. Esta barra es la que va a producir la perturbación de la cuerda verticalmente, es decir, transversal a la cuerda. El movimiento va a ser continuo y se repite regularmente cada 100 veces por minuto, 120 veces por minuto. Si la cuerda tiene una densidad lineal de 0,25 kg por metro y una tensión de 90 newtons, determinar la rapidez, amplitud, frecuencia y longitud de onda del movimiento oscilatorio. Bueno, esto va a producir un movimiento oscilatorio del punto extremo de la cuerda. Este punto extremo de la cuerda
con el paso del tiempo pues, va a ir subiendo hasta que alcance un máximo de 0,25, es decir, esta amplitud YM va a ser 0,25 y luego disminuye y siguiendo siempre una trayectoria sinusoidal con el tiempo. Esto va a generar un pulso que se transmite en la cuerda y luego esto se repite. Después de que llegue a este punto, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y eso se transmite en la cuerda hacia la derecha, ¿no? Se supone que esto es suficientemente largo para que no haya onda reflejada. Entonces, bueno, vemos que YM se va a generar aquí una onda viajera hacia la derecha de forma sinusoidal con una amplitud de 0,25 centímetros. La frecuencia nos dicen que va a ser 120 por minuto porque, digamos, la frecuencia de esta onda va a seguir la frecuencia de la barra. Tenemos la densidad y la fuerza, podemos calcular directamente la velocidad como raíz de F entre mu. Y nos daría 19 metros por segundo. La longitud de onda, evidentemente esta longitud de onda que va de aquí a aquí, va a ser la velocidad a la cual viaja la onda con el tiempo por el tiempo que le lleva desde cero hasta que recorre la longitud de onda, que en este caso sería el periodo, o velocidad entre frecuencias. Y nos da 16 centímetros. La parte B nos dice escribir la ecuación de onda, suponiendo que la onda se mueve en el sentido de x y que en el tiempo t igual a 0 el extremo de la cuerda descrito por x igual a 0 está en la posición de equilibrio y igual a 0. Es decir, parte de aquí de y igual a 0 en x igual a 0 y en t igual a 0. Bueno, la ecuación de onda viajera, de una onda transversal viajera es de esta forma. Y es ym seno de kx menos wt menos phi. Es decir, y porque el movimiento es vertical de la perturbación. La onda se mueve hacia la derecha, así que va a depender de x y va a depender del tiempo. Y puede tener una fase phi. K es el número de onda, W es la frecuencia angular. Nos dan la condición inicial de que y en y0, t igual a 0 y x igual a 0. Y es 0 cuando x0 y t es 0, así que nos queda ym seno de menos phi es 0, de aquí que la fase sea 0. Entonces esta es la ecuación de onda. El número de onda es simplemente 2pi entre lambda. Tenemos lambda, tenemos el número de onda y WBK. Nos da 741 Hz. Y entonces tenemos la ecuación de onda que describe este movimiento. Ahora, con respecto al problema anterior, cuando esta onda recorre la cuerda, cada partícula se mueve hacia arriba y hacia abajo perpendicularmente a la dirección del movimiento de la onda. Encontrar la aceleración y la velocidad de una partícula que está a 0 a 62 centímetros del extremo de la cuerda. Bueno, habíamos dicho de que esta es la ecuación de onda. Sacamos factor común acá y lo podemos expresar de esta forma. Simplemente sacando factor común K. Luego cada partícula se mueve en la dirección vertical. Entonces para un X constante, la velocidad vertical de ese punto de la cuerda va a ser de y de t. Esto sería derivada parcial, porque esto depende de X también. La derivada de esto nos da el coseno por menos W. O en este caso menos K por B. Bueno, y aquí entonces tenemos la velocidad, la aceleración va a ser, derivamos otra vez la velocidad, nos quedaría en función del seno otra vez. Fíjense que aparece otra vez ym seno de esto, que es y, por eso lo podemos expresar como w cuadrado y. De hecho, si esto lo pasamos a la izquierda, nos da la ecuación diferencial que describe el movimiento de la onda. O la aceleración, que es la derivada segunda de y verticalmente, es menos w cuadrado por y. La partícula se mueve con movimiento armónico simple, sinusoidal. La velocidad, bueno, sustituir valores acá. Tenemos ym, tenemos w, tenemos k y w. Tenemos entonces la ecuación que describe la velocidad para cada uno de los puntos.
Aquí sería x, pero nos están pidiendo encontrar la aceleración y la velocidad justamente para x 62 centímetros. Entonces sustituimos aquí x por 62. Igual hacemos aquí, calculamos la aceleración. Esto corresponde a la velocidad y la aceleración para x 62 centímetros. Aquí refiere a la potencia. Encuentra la potencia transmitida por una onda en una cuerda bajo tensión si la onda es una sinusoidal simple de este tipo. Aquí lo vamos a hacer usando un análisis mecánico. A ver, esta sería la cuerda. Este sería uno de los extremos de la cuerda, en este caso el extremo izquierdo. Tendremos el extremo derecho y el extremo izquierdo. Tenemos la tensión F. Tenemos la tensión que se descompone en la parte horizontal, la parte vertical, ¿no? Bueno, cada punto de la cuerda en un instante en particular recibe una potencia que oscila con el tiempo. Habíamos dicho que la potencia, fíjense que este movimiento que nos interesa de la cuerda solo se mueve verticalmente. Así que tenemos un movimiento en una dimensión y la potencia instantánea es simplemente fuerza por velocidad. En este caso, como el movimiento es vertical, nos interesa es la fuerza vertical, que es la fuerza transversal, por la velocidad vertical, que es la velocidad transversal. La velocidad transversal era la derivada de y con respecto a t con x constante. ¿Qué es esto que tenemos acá? Bueno, u es la velocidad transversal de la partícula al oscilar con el paso de la onda. Recordemos que el punto x no avanza en la dirección x, solo se mueve verticalmente. Aquí de la geometría sabemos que la tangente de alfa es directamente la pendiente, por tanto es la derivada de y con respecto a x. Es decir, seno de alfa entre coseno de alfa derivada de y con respecto a x, despejamos seno de alfa. Y para alfa pequeño, vamos a tener que la tangente de alfa se va a aproximar a alfa y a la derivada de y con respecto a x. Entonces seno de alfa se aproxima a alfa, el coseno a 1 y por tanto esto sería derivada de y con respecto a x. Fuerza transversal, habíamos dicho de que esta fuerza era proyectada con este ángulo alfa, va a ser f seno de alfa. Y seno de alfa lo aproximamos por la derivada de y con respecto a x. Y aquí queda un signo negativo porque estamos a la izquierda de este extremo de la cuerda. Fíjense que la pendiente aquí es negativa. Entonces, como este término es negativo, tenemos que poner un signo negativo para tener una fuerza transversal hacia arriba positiva. Bueno, potencia es directamente la fuerza transversal, que es este término, por la velocidad que es simplemente de y de t. Entonces, fíjense que queda multiplicada la derivada de y con respecto a x por la derivada de y con respecto a t. Luego tenemos la forma de y podemos calcular esas derivadas para el caso de una onda sinusoidal. Calculamos du de y con respecto a x, de y con respecto a t y la incorporamos en la fórmula de la potencia. La potencia instantánea entonces va a ser proporcional a la amplitud al cuadrado, a la fuerza, al número k, al w y al coseno cuadrado. Como aquí aparece un coseno cuadrado, evidentemente hay una potencia promedio que se les transmite a la cuerda. Es decir, la potencia promedio no es cero. Bueno, la potencia promedio se puede calcular como la integral de la potencia instantánea en el tiempo dividiendo entre un periodo, es decir, entre t y t más t mayúscula y dividiendo entre el periodo. Bueno, aquí después esto lo pasamos a de integrar con respecto al tiempo, integrar con respecto a wt, partiendo de acá, de que w es 2pi por la frecuencia, 2pi entre el periodo. El diferencial de w por t va a ser w de t, de aquí despejamos de t y queda 1 entre w diferencial de wt. Entonces al final estamos integrando con respecto a wt, por eso integramos w por t es radianes, por eso integramos entre un periodo, es decir, entre 0 y 2pi. Y hacemos la integración, que es muy sencilla. La integración aquí del coseno cuadrado nos va a quedar un medio.
y nos da al final que la potencia promedio es proporcional a la frecuencia, a la fuerza, la tensión de la cuerda, a la frecuencia al cuadrado. Fíjense que depende de la frecuencia al cuadrado, de la amplitud al cuadrado. Fíjense que en ambos casos se depende de la amplitud al cuadrado y inversamente proporcional a la velocidad. En este problema tenemos entonces la forma genérica para una onda transversal sinusoidal y nos piden que demostremos que se puede escribir de estas otras formas. Porque estas otras formas pueden ser útiles para resolver problemas. Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente se parte, por ejemplo, de K, que es W entre la velocidad. Se parte de aquí, se saca factor común K. Aquí va a quedar W entre K, que sería B. Y ya tenemos esta ecuación. Luego, igual, partimos de aquí. En este caso sacamos factor común W. Perdón, de aquí, partimos de aquí. K es W entre B. Metemos el B adentro y nos queda la segunda forma. Y así vamos sucesivamente. Luego usamos lambda, que es la longitud de onda, es velocidad entre frecuencia, o velocidad es longitud de onda por frecuencia. Partimos de aquí, igual se saca factor común K. Partimos de esta ecuación, sacamos factor común K y aquí nos queda, después de hacer el álgebra, en la otra forma que nos piden, X entre lambda menos frecuencia por el tiempo. Igual hacemos con la última parte, partiendo de K lambda igual a esto. Entonces es muy sencillo, simplemente realizar un poquito de álgebra. A ver, en este otro nos dicen que tenemos una onda cuya frecuencia es de 500 Hz, que tiene una velocidad de 350 metros por segundo. ¿Qué relación hay entre dos puntos que están desfasados 60 grados? Bueno, tenemos entonces que tenemos la onda aquí. Nos dice que hay dos puntos. Aquí graficamos ya en función de X. Tenemos dos puntos X y X' que están separados y queremos que esta separación sea equivalente a un desfase de 60 grados. Partimos de la ecuación de onda y comparamos esta ecuación para X con el punto X'. Fíjense que están a la misma altura Y. Por tanto, estos son iguales, solo que aquí X, aquí es X, aquí es X' y acá hay una diferencia de fase de 60 grados. Bueno, si comparamos esto con esto, entonces nos daría que Kx' menos 60 tiene que ser Kx. De aquí sacamos que K por X' menos X tiene que ser 60 grados, pero X' menos X es precisamente delta X, la separación entre los dos puntos, y va a ser 60 grados entre K. Hacen un poco de álgebra acá y hayan delta X en metros, 0,117 metros o 11,7 centímetros. La parte B es parecida, solo que en este caso nos dice cuál tenemos que calcular es la diferencia de fase entre dos desplazamientos de un cierto punto que están separados en el tiempo, en este caso de 10 a la menos 3 segundos. Es tan simple como tenemos dos puntos y estos dos puntos están separados 10 a la menos 3 segundos y nos piden cuál sería el equivalente de fase, de diferencia de fase entre este punto y este otro punto. Hacemos el mismo procedimiento que acá arriba, solo que aquí trabajamos con el tiempo. Aquí vamos a tener un punto T y aquí vamos a tener un punto T más delta T. T más delta T. Esto lo desarrollamos como menos WT menos W por delta T. Y este W delta T lo llamamos la fase phi. Es decir, sería la diferencia de fase porque estamos comparando con esto.
Por tanto, la diferencia de fase va a ser W por delta T, W 2pi por la frecuencia, delta T nos lo dan, y la frecuencia la tenemos también. Entonces lo calculamos y nos da pi, que sería 180 grados. Este sería también aplicado, nos dicen, desde una fuente vibratoria sujeta a un resorte, se manda una onda longitudinal continua. En este caso estamos con ondas longitudinales, que se le está aplicando en este caso a un resorte, a un muelle. La frecuencia de la fuente es 25 Hz y la distancia entre las rarefacciones sucesivas del resorte es de 24 centímetros. Determinar la rapidez de la onda. Bueno, el análisis se realiza igual que con las ondas transversales. Tenemos frecuencia 25 Hz, longitud 24 centímetros, la longitud de onda. Bueno, lo dicen aquí porque la distancia entre las rarefacciones sucesivas sabemos que es una longitud de onda. Y por tanto nos los dan como 24 centímetros. La velocidad se calcula directamente, frecuencia por longitud de onda. Frecuencia 25, longitud de onda 0,24 metros, nos quedaría 6 metros por segundo, 600 centímetros por segundo. La parte B describe la ecuación de ondas y el desplazamiento longitudinal sucesivo de una partícula del resorte es de 0,3 centímetros y la onda se mueve en el sentido negativo de x. Supóngase que la fuente está en x igual a 0 y que el desplazamiento para x0, t0 es nulo. Bueno, el desplazamiento longitudinal sucesivo de una partícula del resorte es de 0,3 centímetros. Eso se refiere al desplazamiento máximo, que lo vamos a tomar como 0,3 centímetros. En este caso el cambio, fíjense que como es una onda longitudinal, la dirección del movimiento de las partículas del medio va a ser en la misma dirección en la que viaja la onda. En este caso, como viaja en dirección X, la perturbación va a ser delta X, que va a ser X máximo por el seno de KX menos WT. En este caso, fíjense que depende igual de X y T, solo que el desplazamiento o la perturbación va a ser en la misma dirección en que viaja la onda. Luego, el número de ondas va a ser igual W entre la velocidad, W es 2pi por la frecuencia, la velocidad la calculamos como 6 metros por segundo y nos da el número de onda. La frecuencia angular 2pi por la frecuencia y lo sustituimos en la ecuación. Y esto viaja en la dirección X negativa porque está sumado al tiempo. A ver, una forma de verlo es que si el tiempo avanza, por ejemplo, de t igual a 0 a un t, y queremos ver dos puntos que alcancen la misma perturbación delta x, si el tiempo avanza, este término se hace mayor. Y para que este término sea igual, exige que entonces este término se haga negativo, para que el argumento sea el mismo y tengamos el mismo delta x. Eso exige que esto sea negativo, que x se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Hacia las x negativas. Si se mueve hacia la derecha, aquí habría un signo menos. Bueno, lo dejamos aquí, seguimos en el próximo vídeo.